Buenos días. Hoy vamos a estudiar con la Biblia y el espíritu de profecía de Elena de White que la Iglesia Adventista del Séptimo Día no está más con Dios. En España los adventistas hacen parte de la FEREDE, Federación de las Iglesias Evangélicas de España. En Francia los adventistas hacen parte de la FPF, Federación Protestante de Francia. Y la Conferencia General de los Adventistas o Asociación General de los Adventistas ha firmado acuerdos escritos con la Federación Luterana Mundial y otras denominaciones protestantes. Todos estos hechos son transgresiones de la voluntad de Dios. Leemos en la Biblia, en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. Hasta el versículo 17. No os juntéis en yugo con los infieles, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, y qué parte el fiel con el infiel. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Los protestantes son infieles a la voluntad de Dios, no observan el sábado, no guardan la ley de Dios. No tenemos ninguna parte con ellos. La palabra de Dios lo dice muy bien. Salid de en medio de ellos. Y leemos también este mensaje en el libro profético del Apocalipsis, capítulo 18, versículo 2 y 4. Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo, caída es la gran Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas. Pues la voluntad de Dios no es de entrar en el protestantismo. Repetimos la orden de Dios, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas. Es claro que la Iglesia Adventista, con sus alianzas con los evangélicos en España y en varios países en el mundo, no está en la voluntad de Dios. Leemos también en el espíritu de profecía de Elena de White, en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 107. No está de acuerdo con la orden de Dios que nos liguemos por contratos con los que no son de nuestra fe. Leemos también en Mensajes Selectos, tomo 2, página 425 y 426. No hay que unirse con el mundo, no debe haber ninguna clase de contemporización con los que invalidan la ley de Dios. No es seguro confiar en ellos como consejeros. Nuestro testimonio no debe ser menos decidido que antes. Leemos también en el mismo libro, página 443. No debe haber contemporización con los que adoran un día de reposo idolátrico. Ahora leemos en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 528. Ante el pueblo de Dios se alza ahora una bendición o una maldición. Una bendición si salen del mundo
y se mantienen separados, caminando en la senda de la humilde obediencia. Y una maldición si se unen con los idólatras que pisotean los exaltados derechos del cielo. Leemos esta profecía en Mensajes Selectos tomo 2, página 443. Se me dijo que los hombres utilizarán toda clase de subterfugios para tomar menos prominente la diferencia que existe en la fe de los adventistas del séptimo día y la de quienes observan el primer día de la semana. El pueblo de Dios tiene que luchar contra los dirigentes adventistas apóstatas. Leemos en Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 107. Sienta gran temor de prestar oído a los consejos de cualquier hombre, fuere cual fuere su puesto, si obra en forma contraria a lo que Dios ha realizado para mantener a su pueblo separado del mundo. Y leemos también en la Historia de Profetas y Reyes, página 488. Los que dejan la ley alaban a los impíos, cuando los que se unen con el mundo, aunque haciendo alarde de gran pureza, abogan por la unión con los que siempre se han opuesto a la causa de la verdad, debemos temerlos y rehuirlos con la misma decisión que revelaba Nehemías. El enemigo de todo bien es el que inspira tales consejos. Se trata de palabras provenientes de personas mercenarias, y se les debe resistir tan resueltamente hoy como antaño. Cualquier influencia tendiente a hacer vaciar la fe del pueblo de Dios en su poder guiador debe ser resistida con firmeza. Amén. Leemos en el Conflicto de los Siglos, página 510. La historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de lo que experimentaron los adventistas. Y estos versículos de la Biblia se aplican a los dirigentes adventistas. Leemos en Isaías capítulo 9, versículo 16. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernados perdidos. Como en el antiguo Israel, los dirigentes adventistas son engañadores, con sus alianzas con el protestantismo. No es de Dios. La alianza con la Ferede es de Satanás. Leemos también en Isaías, capítulo 30, versículo 1. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Pártense para descender a Egipto. Esta historia de Israel se repita también con los dirigentes adventistas de hoy, pero con la autoridad de la Biblia y del espíritu de profecía, los servidores de Dios dicen no a toda alianza con los protestantes, no a la Ferede y no a la Asociación General de los Adventistas, donde pastores protestantes han predicado en Ciudad de Atlanta en el año 2010. Es lo que leemos en el Boletín de Información Adventista.
consagrado a la sesión de la Conferencia General o Asociación General. Y sobre la Asociación General Adventista, el Espíritu de Profecía dice en el libro Eventos de los Últimos Días, página 52, han pasado algunos años desde que he considerado a la Asociación General como la voz de Dios. El hecho de que estos hombres deberían estar en un sitial sagrado como si fueran la voz de Dios al pueblo, como creíamos que la Asociación General lo era, es un asunto del pasado. La alianza de los dirigentes adventistas con los protestantes es una traición de Dios. Y el Señor Dios pide a su verdadero pueblo de salir de la iglesia adventista. Leemos en el libro Servicio Cristiano Eficaz, páginas 52 y 53. Ni siquiera uno de cada 20 está preparado. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Profesan servir a Dios, pero están sirviendo fervientemente a Mamón. Esta obra que se hace a medias es una negación constante de Cristo, más bien que una confesión de Jesús. Muchos han traído a la iglesia su propio espíritu insubordinado, carente de refinamiento. Su gusto espiritual está pervertido por sus propias corrupciones inmorales y degradantes, y simbolizan al mundo en espíritu, en corazón y en propósito, confirmándose a sí mismos en prácticas lujuriosas, completamente llenos de engaño en su profesa vida cristiana. Viven como pecadores y pretenden ser cristianos. Los que pretenden ser cristianos y confesar a Cristo deben salir de entre ellos y no tocar cosa inmunda y separarse. Esta declaración del Espíritu de Profecía es hecha a la iglesia adventista. ¿Y qué dice el Señor? Los que pretenden ser cristianos y confesar a Cristo deben salir de entre ellos y no tocar cosa inmunda y separarse. Es claro, hoy tenemos que separarse de la iglesia adventista, que ha pecado contra Dios, con sus alianzas, con los que no guardan el sábado. Y Dios ha rechazado los protestantes. Leemos en Spiritual Gift, tomo 1, página 190, desde 1844. Las iglesias evangélicas son llenas del espíritu de Satanás, y las oraciones de los miembros de estas iglesias son abominaciones a los ojos de Dios. Unirse con el protestantismo es despreciar la palabra de Dios. Leemos un otro texto del Espíritu de Profecía que nos habla de salir de la iglesia adventista. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 436. Hermanos, si continuáis siendo tan ociosos y mundanos,
y tan egoístas como antes,